Buenas noticias de Dios para ti, martes 23 del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 12. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: Oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos, y quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo: Estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, con el texto de hoy terminamos el discurso misionero del Evangelio de Mateo y las características que deben distinguir a los que dan testimonio de Jesús, es decir, a los que son discípulos de Jesús. Precisamente termina con la declaración de su nueva y verdadera familia. Quisiera remarcar unos cuantos detalles de este texto. Hay como 4 grupos de personas, bien distintos entre sí. El primero es la muchedumbre, a la que Jesús estaba hablando. Y no tenemos información ahorita exactamente cuánta cantidad de gente fuera. Pero es este grupo grande que sigue a Jesús, que se beneficia de sus palabras y acciones. Primer grupo. Segundo grupo que interviene es la madre y los hermanos de Jesús, que dice están fuera y quieren hablar con él. Información que se le da por alguien que se la comunica. Segundo grupo, los denominados su madre y sus hermanos. Y hay un tercer grupo, que son los discípulos, que Jesús los describe como los que cumplen la voluntad de su Padre que está en los cielos. Se puede mencionar un cuarto grupo, que va más allá de los discípulos que Jesús está señalando directamente con su mano, y es todo aquel que cumpla la voluntad de su Padre. Entonces, la muchedumbre, su madre y sus hermanos, sus discípulos y todo el que cumple la voluntad del Padre. De estos 4 grupos vamos a distinguir 2. El de los discípulos. Jesús dice, señalándolos con la mano a aquellos que están dentro de la muchedumbre que está escuchando, a ellos los caracteriza su madre y sus hermanos. Son precisamente su nueva familia. Y Jesús evidencia que cuando los discípulos cumplen la voluntad de su Padre, se vinculan a Él de tal modo, una forma tan íntima y poderosa, como la vinculación que da la consanguinidad familiar. Estos. Y la característica no es el origen genealógico, sino el de la voluntad del Padre. Es decir, aquellos que quieren vivir como madre o hermanos de Jesús, tienen que ir al origen de esta familia, que es el Padre. Y Jesús dice que es la voluntad de su Padre que está en los cielos. Ya sabemos por otros textos de Mateo que este Padre está atento a las necesidades de sus hijos. Es decir, en este sentido, son aquellos que se abandonan a la voluntad del Padre sabiendo que Él resolverá todas sus dificultades. Entonces Jesús evidencia esto, esta vinculación. Y es decir, la comunidad con Él, la comunión de vida con Él, que es comunión con el querer del Padre, comunión con la voluntad del Padre, genera una nueva categoría, mi familia. Son mi madre
y mis hermanos. Es decir, pertenecer a la comunidad cristiana no es un asunto de nombre, ni es un asunto institucional. La adhesión a Jesús y a la voluntad de su Padre conlleva lazos existenciales que denotan pertenencia a una familia, a la nueva y definitiva, a la nueva verdadera familia de Jesús. Y se distinguen por vivir como Él, haciendo la voluntad del Padre. Su distintivo entonces es el querer salvífico del Padre. Y esto genera un estilo de vida, que es hacer de la vida una expresión, una manifestación, un testimonio de la voluntad salvífica del Padre. Siempre va a ser una voluntad salvífica. El Padre no quiere que ninguno se pierda. Entonces tenemos una misión con este texto. Respecto al segundo grupo que quería remarcar, es que la familia de Jesús no se reduce solo a esos discípulos. En ese momento ellos son los que están viviendo de la voluntad del Padre, sino que dice todo. Y este todo significa en las edades sucesivas, todo aquel que quiera agregarse a esta familia, ser un nuevo miembro, ha de estar dispuesto a escuchar la voluntad del Padre, comunicada, expresada, transmitida, testimoniada, vivida por Jesús, que es el cumplimiento del querer de Dios. Y saber también que hay que comprometerse con lo que cada uno de sus hijos quiere. Es decir, tenemos una tarea también en esta otra dimensión. Hacer nuestra las muchas y diversas acciones que realizamos a lo largo de la jornada, sobre todo sirviendo con alegría a los predilectos del Padre. Escucharemos al final del año litúrgico aquel texto de Mateo: tuve hambre, tuve sed, etcétera, etcétera, y me lo hicieron a mí. Bueno, tenemos una gran misión para este día: vivir de la voluntad del Padre, testimoniar que somos discípulos de Jesús, hacedores de la voluntad del Padre. Que Él, el Dios cercano, el Dios con nosotros, nos bendiga a todos, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.